noches, estimadas y estimados colegas. La Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología les da la más cordial bienvenida a esta sexta sesión científica del año 2025, un tema muy importante como va a ser el manejo de la hemorragia profusa en cirugía. Nos ha parecido que este tema es fundamental y que todo médico ginecobstetra debe manejarlo con amplitud, y por eso es que se ha invitado a distinguidos colegas que en un momento vamos a presentar. Y ahora vamos a dar inicio a la sexta sesión científica, manejo de la hemorragia profusa en cirugía. Es de conocimiento de todos que la hemorragia obstétrica es y aún sigue siendo en el Perú la primera causa de muerte materna. Por eso es importante revisar este tema y sobre todo en esta situación muy especial que es la hemorragia profusa. Vamos a tener ponentes muy distinguidos para este desarrollo de la misma. Como coordinador hemos querido dar al doctor Luis Mesa Santibáñez la coordinación de esta sesión científica debido a su amplia experiencia, y permítame presentarlo. Él es médico ginecólogo obstetra, vicepresidente actual de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Él es actualmente también director de investigación y docencia del Instituto Nacional Materno Perinatal, capacitador de alerta internacional de la Sociedad Canadiense de Obstetricia y Ginecología. Es además facilitador en manejo de emergencias obstétricas del Ministerio de Salud, fellow del American College de Obstetricia y Ginecología y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entonces dejo conexión del presente. La presentación científica al doctor Luis Mesa Santibáñez. Buenas noches, doctor Mesa. Buenas noches, doctor Enrique Guevara. Muy bien, un agradecimiento por permitirme hacer la coordinación de esta sesión de un tema muy importante, como usted bien lo ha resaltado, que es el manejo de la hemorragia profusa en cirugía. Para lo cual vamos a tener como moderador, y agradezco al doctor Alfredo Guzmán Changanaqui, quien va a encargarse de la moderación de este simposio. Agradecer también la participación de médicos destacados de la especialidad, como el doctor Heider Torres, que nos va a tratar el tema de la tonioterina, la doctora Esperanza Torres, que nos va a estar viendo sobre el tema respecto a embarazos ectópicos, y al doctor Iker Sandoval, quien va a estar viendo en las histerectomías, en las hemorragias profusas. Entonces es un tema bastante interesante, es un tema que todavía tenemos que maternos sobre. Y más aún lo que queremos es compartir la experiencia de nuestros colegas justo en este manejo de estas patologías, que nos va a permitir, con los datos e informes que nos den, mejorar nuestras competencias. Entonces dejo para la conducción de este simposio al doctor Alfredo Guzmán Changanaqui. Muy agradecido, buenas noches con todos, doctor Mesa, doctor Guevara, por la oportunidad de participar en esta sesión de la sociedad sobre el tema, como lo ha hecho el doctor Guevara y el doctor Mesa, muy importante porque es constante el hecho de que la hemorragia postparto sea la causa más importante de mortalidad materna en nuestro país y en muchos países en desarrollo. Y puede ser por, generalmente, en el caso nuestro, atonioterina, retención de placenta, sobre todo en aquellos partos domiciliarios, laceraciones fecales también que no son atendidos por profesionales. También existe la posibilidad de un aborto que se ha hecho en condiciones no adecuadas y algunas posibilidades como las que vamos a ver acá, como un embarazo ectópico roto que va a ser presentado. Tenemos tres ponentes, que son la doctora Torres, como se ha mencionado, el doctor Torres, también Heider, la doctora Esperanza Torres, y el doctor Sandoval, presidente de la Sociedad de Gineco-Obstetricia. El primer tema está con respecto a emergencia en el embarazo ectópico roto, a cargo de la doctora Esperanza Torres. La doctora Torres es una médico asistente del Servicio de Ginecología, especializada en el Hospital Nacional Rebagliati, fellowship en el Centro Nacional de Endometriosis de la Clínica Malsoni, prograduada del curso de especialización en endometriosis y ginecología mínimamente invasiva del UNICID de San Paulo. Es miembro titular de POC, miembro de la Junta Directiva de AP. Ha sido presidente de AP.
uso de, digamos, de su tema por entre 15 a 20 minutos, no más tiempo. Le agradecemos su colaboración. Adelante. Buenas noches con todos. Muchísimas gracias por la presentación, doctor. Agradecer también a la sociedad por invitarme a participar en este tema tan importante. Bueno, este es el contenido que vamos a desarrollar y vamos a hablar del embarazo ectópico. El embarazo sabemos que es la unión del óvulo que sale del ovario, atraviesa, se junta con el espermatozoide a nivel trompa y una vez que se forma el huevo migra hacia la cavidad endometrial a través de la trompa. El embarazo ectópico entonces se define como la implantación de este ovocito fertilizado fuera de la cavidad endometrial y es una condición potencialmente mortal que ocurre aproximadamente entre 1 y 2% de todos los embarazos. Aunque se ha asociado el embarazo ectópico han disminuido en los últimos años, todavía representa entre 4 a 10% de todas las muertes relacionadas con el embarazo y están asociadas a este embarazo ectópico. La localización del embarazo ectópico principalmente es tubárica y no tubárica, siendo mayor el porcentaje de las tubáricas, la porción ampular en el 70%, y dentro de las no tubáricas tenemos al embarazo cervical, el embarazo ovárico, abdominal y de cicatriz de cesárea. También se presenta la gestación heterotópica, que es aquella que se presenta en la gestación en un lugar ectópico y está relacionado más a los procedimientos de fertilización in vitro. Dentro de los factores de riesgo de un embarazo ectópico puede ser cualquier factor que afecte la capacidad de la trompa para transportar estos gametos y embriones. Y dentro de ellos tenemos el antecedente de un embarazo ectópico, el antecedente de una cirugía tubárica, la ligadura de trompas, patología a nivel de las trompas, antecedentes de enfermedad inflamatoria pélvica. Y la complicación que va a presentar este embarazo ectópico es principalmente el sangrado. Muchas veces no es necesario que se rompa la trompa, ya que el embarazo que invade la trompa, ese tejido trofoblástico, va a producir en el sistema vascular local un hematoma intraluminal y este sangrado sale a través del extremo de la fibra, como vemos aquí en el video. Dependiendo de la paciente se puede decidir por la salpingectomía si es que la trompa contralateral está indemne y el deseo de la paciente, ¿no? La ruptura, en cambio, ocurre cuando en lugar de implantación el saco gestacional ya no puede sostener el crecimiento del embrión, lo que va a provocar una distensión progresiva y una isquemia y necrosis tisular y el eventual desgarro o rotura del órgano afectado. Y esto va a producir una hemorragia interna. La ruptura de un embarazo ectópico constituye una emerginecológica. Aquí en el video podemos ver este sangrado. Se ha visto contenido totalmente estallada. Que en este caso fue limitado el sangrado por el epiplón que taponeó el sangrado. Ahora veamos cuál es la anatomía de esta trompa. La trompa histológicamente tiene 3 filas serosas, carece de una capa submucosa, lo que puede facilitar el acceso del óvulo fertilizado al epitelio y puede facilitar la implantación dentro de la pared muscular. Vemos también que la trompa mide más o menos 10 centímetros y va a tener diferentes diámetros de acuerdo a su localización. Y esto también va a impactar en las tasas de embarazo ectópico tubárico. El riesgo de ruptura de la trompa va entre 20 a 60%, ya que las trompas no están diseñadas para expandirse como sí lo está el útero, y la presión en la pared tubárica va a llevar a una necrosis y una eventual ruptura. Esta ruptura puede suceder en diferentes tiempos dependiendo de la ubicación. Puede presentarse entre las 8 y 12 semanas si es que el embarazo se ubica a nivel de la ampolla y menos a las 6 semanas si es que se ubica a nivel del istmo, ya que como hemos visto el istmo tiene un diámetro mucho menor, a 5 milímetros, con paredes bastante delgadas. La ruptura es más precoz si se ubica a este nivel. Si se ubica a nivel intersticial, que es la zona que está ya metida dentro del cuerpo uterino, este embarazo se puede romper entre las 7 y 16 semanas, ya que esta estructura está rodeada por músculo que puede permitir que se expanda un poco más. Pero también tenemos que
la trompa tiene una irrigación muy especial, lo que puede provocar estos sangrados abundantes en estas pacientes, ya que las trompas tienen una irrigación doble a través de la arteria tubárica, que es rama directa del infundibulum pélvico, que viene del infundibulum pélvico de la rama de la arteria ovárica, que es rama de la aorta directamente, y la rama ascendente de la arteria uterina. Entonces, esta vascularización en esta zona es la que nos va a producir el riesgo de sangrado abundante en los embarazos tubáricos. Con respecto a los factores de riesgo ectópico tubaриco, se ha concluido que existe mayor riesgo en las mujeres con historia de enfermedad inflamatoria pélvica, de cirugía tubárica, una subunidad beta de más de 5000, la localización ísmica del embarazo ectópico tubárico y el retraso en la atención médica. Estos pacientes que tienen estos factores de riesgo van a requerir una monitorización estrecha y un manejo temprano, que sea farmacológico, quirúrgico, para prevenir la ruptura. Entonces, es importante que tengamos en cuenta un interrogatorio dirigido a estas pacientes para saber la fecha de última menstruación, el antecedente de embarazos previos, el sangrado uterino anormal, la semiología del dolor, si es que ha habido uso de técnicas de reproducción asistida, y los antecedentes de embarazo ectópico previo, cirugías o procedimientos tubáricos previos, enfermedad inflamatoria previa y tabaquismo, que también es uno de los factores de riesgo. Entonces, tenemos que dentro de la clínica de un embarazo ectópico está la amenorrea, la transvaginal, los mareos, la lipotimia, y dentro de los signos, la sensibilidad abdominal, la sensibilidad pélvica, la inestabilidad hemodinámica, el tumor anexial. Todos estos síntomas y signos son importantes, ya que la triada clásica que se proponía para el embarazo ectópico, que está constituida por el dolor, el sangrado y la amenorrea, solamente se va a presentar en el 45% de las pacientes. La ecografía para determinar la presencia de un embarazo ectópico es una de las herramientas más útiles y tiene una alta sensibilidad y especificidad, y se va a caracterizar principalmente por la cavidad uterina vacía, el engrosamiento endometrial, el líquido libre en la cavidad y la imagen con un área hipoecogénica separada del ovario, que va a corresponder al saco gestacional del cuello embrión. La subunidad beta también es importante para determinar el embarazo, y tenemos que tener en cuenta que casi el 5% de los embarazos ectópicos se van a presentar con choque y contar con la prueba rápida de subunidad beta para poder diagnosticar este embarazo ectópico. Entonces, cuando tenemos una paciente con sospecha de un embarazo ectópico, tenemos que hacer una exploración física inicial dentro de los signos y síntomas, y tenemos que evaluar los signos vitales para valorar los datos de abdomen agudo y sangrado activo, y clasificar a las pacientes con estabilidad hemodinámica o inestabilidad hemodinámica para tomar medidas en ese sentido. Cuando se trata de una paciente con inestabilidad hemodinámica, tenemos que iniciar una estabilización hemodinámica inmediata, con laboratorios, y planificar el abordaje quirúrgico de estas pacientes. Y para esto tenemos que tener en cuenta estos datos, que son los que nos van a indicar cuál podría ser el grado de severidad de la hemorragia que está sufriendo la paciente, ¿no? El índice de choque, que es la relación entre la frecuencia cardíaca y la presión sistólica, presión sistólica, que son los parámetros más fáciles de identificar y nos van a poder llevar a ver que la paciente en qué grado de severidad se encuentra la hemorragia. Existen algunos estudios que evalúan cuáles pueden ser los factores que nos pueden predecir que una paciente tenga una ruptura de un embarazo ectópico. Dentro de los criterios clínicos señalan que el dolor pélvico moderado con un EVA mayor o igual de 4, una presión arterial baja, es decir, una presión arterial sistólica por debajo de 90, la taquicardia con una frecuencia cardíaca de más de 100, el signo del rebote en el abdomen o el dolor a la lateralización cervical, son signos que nos pueden ayudar a predecir la presencia de un hemoperitoneo con una ruptura de embarazo ectópico. Dentro de los criterios ecográficos es importante evaluar tanto con un transductor vaginal como con un transductor abdominal. El transductor vaginal que nos permita ver el fondo y el cuello del útero, una vista transversal del útero, y las vistas laterales que permitan ver tanto el ovario derecho como el ovario izquierdo. Con el transductor abdominal, para buscar la zona de la bolsa de Morrison, que es la unión entre el hígado y el riñón, para ver si es que hay líquido libre a ese nivel. Y
las variables van a ser si encontramos líquido que va hasta el fondo del útero o que está rodeando a los ovarios, más la presencia de líquido a nivel del espacio de Morrison, es indudable de que hay un hemoperitoneo importante que puede deberse a la ruptura de ese embarazo ectópico. Existen algunos parámetros algunos estudios que evalúan algunos parámetros para predecir la cantidad de hemoperitoneo. Uno de ellos es en este estudio en el que evalúan la presencia del dolor pélvico espontáneo de moderado a severo, es decir, un EVA igual de 4, la presencia de líquido por encima del fondo o alrededor de los ovarios en una ecografía transvaginal y la concentración de la hemoglobina de menos de 10 gramos por decilitro. Entonces, según este estudio, una mujer sin ninguno de estos 3 criterios tendrían una probabilidad de 5.3 para un hemoperitoneo de más de 300 mililitros, y cuando se presentaban 2 o 3 criterios, la probabilidad del hemoperitoneo llegaba hasta 92.6%. Entonces, en una paciente que tiene una ruptura de un embarazo ectópico, el tratamiento es quirúrgico, y lo que tenemos que hacer que es, independientemente del enfoque quirúrgico de estas pacientes que tienen una inestabilidad hemodinámica, deben ser estabilizadas antes y durante la cirugía, utilizando productos coloides, cristaloides y sanguíneos adecuados. Es importante ver que la paciente tenga 1 o 2 vías intravenosas de gran calibre para la infusión de estas soluciones. Para reemplazar la pérdida, debe extraer sangre para la medición inmediata de la hemoglobina, el grupo sanguíneo, perfil de coagulación. Se debe realizar prueba cruzada y contar por lo menos con 4 unidades de sangre, colocar una sonda Foley para monitorear la producción urinaria y se deben monitorizar también los signos vitales en forma cuidadosa. Se debe considerar, en este caso, el monitoreo hemodinámico invasivo, incluida la colocación de catéter arterial o un catéter de presión venosa central. Entonces, con respecto al manejo quirúrgico, vamos entre la laparoscopía o la laparotomía. La laparotomía ha sido la vía de abordaje que hemos utilizado clásicamente, especialmente en las pacientes que tienen una inestabilidad hemodinámica, por la rapidez que nos ayuda, que se logra al evacuar la sangre, de coger el útero y poder presionar. Y entonces, en las pacientes que tienen un choque hipovolémico, esta sería la vía de abordaje que elegiríamos tal vez por la rapidez, y también porque la laparoscopía en mujeres con inestabilidad hemodinámica puede conllevar algunos efectos fisiológicos adicionales que debemos de considerar. Uno de ellos, por ejemplo, es el neumoperitoneo, que puede causar una presión intraabdominal que puede reducir el retorno venoso y disminuir el gasto cardíaco en estas pacientes ya afectadas. Pero por otro lado, tenemos que la posición del tren de Lebur nos va a aumentar el retorno venoso, y el neumoperitoneo, que va a ejercer una presión intraabdominal, también va a producir una compresión de los vasos sanguíneos, ayudándonos en el control de la hemorragia. Entonces, este también sería un punto a favor del uso de la laparoscopía, además de todas las ventajas que ya le conocemos a la laparoscopía, como son la menor pérdida sanguínea, la estancia hospitalaria más corta, y por tanto el menor costo que la laparotomía. Entonces, como podemos ver, la mención del neumoperitoneo nos permite una mejor visualización, y con el uso de los instrumentos adecuados también la realización de una cirugía rápida. Así, hay muchos estudios publicados desde hace muchos años acerca de si usar la laparotomía o la laparoscopía, especialmente en pacientes que tienen un hemoperitoneo masivo. Esta publicación del 2013, en el cual compara la seguridad y la viabilidad de la laparoscopía frente a la laparotomía en mujeres con un embarazo ectópico roto y un hemoperitoneo de más de 800 cc, evaluaron 60 embarazos ectópicos rotos, 48 que fueron a la laparoscopía y 12 para la laparotomía. Vieron que el tiempo operatorio fue menor en el grupo de la laparoscopía, el sangrado, el hemoperitoneo también fue menor en el grupo de la laparoscopía, y en este estudio concluyeron que las pacientes con embarazo ectópico roto y hemoperitoneo masivo, la laparoscopía es factible y segura, con tiempos más cortos en comparación de la laparotomía. Sin embargo, también especifican en este estudio que el modo de la cirugía debe basarse en la experiencia y en la preferencia del cirujano. Este otro estudio, del
2011 también evalúa o compara la seguridad y la sostenibilidad de la laparoscopía en mujeres hemodinámicamente inestables con un embarazo ectópico roto, y lo que hacen es un estudio de 7 años evaluando a 505 mujeres con embarazo ectópico, de las cuales 124 tenían un hemoperitoneo de más de 500 mililitros, y en ellos no encontraron diferencias en ninguno de los dos grupos, solo en la laparoscopía. El grupo de la laparoscopía requirió tal vez más transfusión, 22 unidades frente a 10, y la estancia hospitalaria fue mucho menor en el grupo de la laparoscopía, 3.3 versus 7.5 del grupo de la laparotomía. Este grupo también presentó que en el transcurso de tiempo, como sus métodos quirúrgicos fueron variando, especialmente en el grupo de las pacientes con hemodinámicamente inestables para las cirugías de embarazo ectópico. Vemos en la línea azul cómo la laparoscopía fue más frecuente en los años anteriores, y cómo posteriormente la laparoscopía fue ganando mayor importancia, siendo casi la mayoría, el 100% de los casos tratados por vía laparoscópica, mientras que la laparotomía, que es la línea roja, fue disminuyendo conforme fue avanzando los años. En este estudio concluyen que los factores de riesgo que influyen la posibilidad de que el procedimiento sea complicado es un historial de múltiples laparotomías, la presencia de adherencias pélvicas severas y un cirujano sin experiencia. En presencia de estos factores de riesgo, la laparotomía es la mejor opción. Este otro estudio ya más presente, mejor dicho, es del 2024, de 20 años de evolución. En un grupo japonés, de un hospital japonés, en el cual evaluaron 259 casos de embarazo ectópico. De ellos, 39 pacientes tuvieron hemoperitoneo masivo de más de 500 cc, y se realizó laparoscopía en todas las pacientes excepto en 2 casos. Aquí también muestran cómo conforme va pasando los años, la mayoría de sus cirugías son por vía laparoscópica, siendo solo un caso en el 2009 de una laparotomía y en el 2020 de una conversión. Ahora, ¿cuáles son los tips para realizar una laparoscopía en una paciente con un embarazo ectópico roto y con hemodinámicamente inestable? El uso del manipulador uterino podría facilitar la exposición. Vean cómo el manipulador nos eleva el útero y nos puede mostrar los órganos, tanto las trompas, el fondo de saco, que cuando hay un peritoneo es bastante útil del sitio del sangrado. Hay que tener en cuenta que en las pacientes que tienen una fertilización in vitro puede existir el riesgo de embarazo heterotópico, así que hay que descartar la presencia de embarazos intrauterinos. En segundo lugar, el neumoperitoneo que se crea tiene que ser de manera estándar, no en menor presión, sino de la misma presión que normalmente trabajamos, ya que esto nos va a ayudar, como dijimos, a disminuir el sangrado por la compresión de los vasos. Otro es que debemos insertar el laparoscopio gradualmente, evitar el choque del laparoscopio con la sangre para evitar mancharla y no perder el tiempo en estar limpiándola. Entonces, esto nos va a ayudar. Y lo otro es la movilización del útero hacia la parte superior, lo que nos va a ayudar a visualizar la zona del embarazo ectópico para poder retirarlo, ¿no? En general, en este tipo de cirugía se puede realizar inmediatamente con la acción bipolar. Y una vez que se controle el sangrado, ya se puede completar la cirugía con el lavado y la extracción de toda la sangre, ¿no? Teniendo en cuenta todos estos factores, la laparoscopía es tan segura como la laparotomía. En cualquier caso, la elección de realizar la laparoscopía o la laparotomía debe basarse en la preferencia del cirujano y la situación clínica de la paciente. Pero es importante que si uno elige hacer una laparoscopía debe tener equipos de anestesia, monitores cardiovasculares y las instalaciones para una conversión rápida a laparotomía si es que se requiere. Contar con un cauterio bipolar y un irrigador de succión de 10 milímetros con diferentes puntas de irrigación. Y es crucial que el anestesiólogo esté de acuerdo con la decisión de realizar la laparoscopía, porque tiene que ser un manejo en conjunto con el equipo de anestesiología. El sangrado de un embarazo ectópico es lento, a diferencia del aneurisma. Eso nos va a dar un poco también de tiempo. Existe, como les dije también, otra forma del embarazo que es el no tubárico. Y al igual que el embarazo tubárico, se debe procurar el tratamiento
médico antes de, especialmente en las pacientes que son hemodinámicamente estables. No hay protocolos para el tratamiento médico en los embarazos ectópicos no tubáricos, pero la ruptura de un embarazo ectópico no tubárico es menos frecuente, pero la mayoría de veces van a requerir un tratamiento quirúrgico. Dentro de ellos tenemos al embarazo ectópico intersticial, ovárico, el cervical, el abdominal y el de la cicatriz de la cesárea. El embarazo intersticial, que es la parte intramural de la trompa, es una zona que está altamente vascularizada y se puede presentar entre 2 y 4% de los embarazos ectópicos. Tiene un mayor riesgo de ruptura traumática, a pesar de que se arde, como hemos dicho, porque está rodeado de tejido muscular. Su sangrado, su ruptura puede ser catastrófica, ¿no? Llegando a una tasa de mortalidad del 2%. Es en esta zona de la ecografía donde se ubica el embarazo ítmico, y es diferente del embarazo cornual, que es aquel que se implanta en esta misma zona anatómica, pero que se abre hacia la cavidad uterina. Por lo tanto, el método operativo para estos embarazos cornuales puede ser la histeroscopía. Y para evitar una perforación uterina de estos embarazos más grandes, se puede hacer un curetaje bajo vía laparoscópica. Aquí la ecografía 3D que nos puede mostrar la presencia de un embarazo cornual. También existen técnicas para minimizar el sangrado, como la inyección de vasoconstrictores como la vasopresina, la ligadura de las ramas ascendentes de la arteria uterina, los torniquetes. Aquí un video de un embarazo intersticial en el cual se colocan unos puntos en la base de nos va a servir como un torniquete para disminuir el sangrado de esa zona, y luego se procede con la salpingectomía. Se saca la trompa y se saca toda la zona donde está infiltrado el embarazo ectópico. Como tenemos en la base un punto que nos va a permitir hacer como un torniquete y disminuir el sangrado. Una vez que retiramos el embarazo ectópico, se coloca un punto en esa zona y se termina la cirugía. El otro tipo de embarazo es el embarazo ectópico cervical, que es aquel que se ubica debajo del orificio cervical interno. Esta zona del cervix tiene un tejido poco distensible y no se contrae en forma efectiva como el resto del músculo del útero, por lo que es difícil contener una hemorragia, y por su alta vascularización puede provocar hemorragias profusas incluso sin que se rompa ese ectópico. Esta ruptura del ectópico es rara, en realidad es menos del 5%, pero el sangrado nos puede llevar incluso al riesgo de una histerectomía. Existen algunos procedimientos quirúrgicos para hacer la extracción de este embarazo ectópico cervical. La técnica consiste en instalar vasopresina a nivel del cuello, colocar luego un cerclaje cercano al orificio cervical interno, o lo más lejos, lo más distal del cuello, y luego se procede al curetaje con la colocación posterior de una sonda a nivel del cervix. Aquí les traigo la resonancia de un embarazo ectópico. Vean, aquí se ve claramente, esta es la cavidad endometrial, el orificio cervical interno, y la masa del embarazo ectópico ubicada a este nivel. En este procedimiento, no tengo el video, pero se realizó esa misma maniobra, se colocó el cerclaje a nivel del cuello, la extracción de tejido. Primero entramos con un histeroscopio, pero el sangrado abundante no nos permitió continuar, lo hicimos con una alegra. Este es el contenido que se extrajo y la patología que salió como tejido placentario del primer trimestre. La paciente quedó bien, se le colocó un balón intracervical que se retiró luego de 7 días, de 10 días, sin presencia de sangrado posterior. La otra forma de embarazo es el embarazo abdominal. Es raro y el diagnóstico temprano es difícil. Puede encontrarse en cualquier lugar de la cavidad peritoneal, pero el sitio más común es saco. Aquí les presento un caso presentado por Lili Huerta, en el cual presenta dos. Uno de ellos es una gestante de 26 semanas que, como ven aquí, tiene una ecografía, que está aquí el embarazo y aquí el útero. Hay presencia de hemoperitoneo. La resonancia magnética también muestra la presencia de útero con cavidad endometrial y la presencia del feto. Este caso, como presentaba el hemoperitoneo, realizaron una laparotomía, sacaron el
producto con la placenta rota y salió el bebé, el recién nacido de 26 semanas vivo, pero lamentablemente falleció por prematuridad en los siguientes días. Esta placenta se encontraba fija a nivel del ligamento ancho, que presentó un desgarro que suturaron y no requirió histerectomía. El embarazo en cicatriz de cesárea aparece como un balonamiento en la cara anterior baja uterina, podría romperse y llevar también a un sangrado intraperitoneal importante. El tratamiento es quirúrgico y consiste en la excisión de la cicatriz uterina que contiene el embarazo ectópico. Ahí vemos en la ecografía el útero en la cavidad endometrial y aquí entre el cuello y el útero, esencia del embarazo ectópico, y aquí en la figura se ve el embarazo ectópico que está protruyendo a nivel de la cicatriz de la cesárea. ¿No? Bueno, como conclusiones, el embarazo ectópico roto es una causa importante de mortalidad en el embarazo. La sospecha de la ruptura está en base de la clínica, la presencia de la unidad beta positiva y los hallazgos ecográficos de hemoperitoneo. Las pacientes con embarazo ectópico roto deben ser estabilizadas antes y durante la cirugía. El manejo en conjunto con el equipo de anestesiología es primordial. La laparoscopía quirúrgica no solo es factible y segura, sino que es sostenible en el manejo de mujeres con embarazo ectópico con inestabilidad hemodinámica, como hemos visto, y se debe hacer hincapié en la seguridad de la paciente, la habilidad y la capacidad del operador y las instalaciones disponibles para realizar una laparoscopía quirúrgica. Bueno, muchas gracias, eso es lo que les traje el día de hoy. Doctora, entonces, muy completa su exposición, realmente ha pasado por todas las capas, calidades y condiciones para realizar una buena intervención en los diferentes embarazos. Ahora nos toca pasar a qué hacer frente a una hemorragia por atonía uterina. Este es el tema que va a tocar el doctor Haider Torres Contreras, que es médico ginecólogo, obstetra asistente del Departamento de Cuidados Críticos y Emergencia del Instituto Nacional Materno Perinatal, médico asistente del Hospital Huaycán, capacitado por la OMS en hemorragias, es un capacitador nacional e internacional, con experiencia en cirugía vascular, cirugía de control de daños abdominopélvicos y acretismo placentario. He tenido la oportunidad de trabajar con él en Código Rojo y Borrado. Es magíster en investigación y docencia superior, miembro asociado a la CEO, SPOC y otras sociedades, y docente de la Universidad de San Martín de Porres, San Juan Bautista, Universidad Peruana. Doctor, bienvenido. Tenemos 15 a 20 minutos, por favor, para tener tiempo para algunas preguntas de discusión, que hasta ahora no veo en el chat todavía nadie ha escrito algo sobre ello. Adelante, doctor Torres. Buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer la gentil invitación del SPOC, hacer mi saludo cordial a la mesa que nos acompaña en este momento, al doctor Enrique Guevara Tío, al doctor Ibáñez, como coordinador y como moderador, a Alfredo Guzmán Changaraquí, ministro de Capacitación. Bien, el tema que me ha tocado es justamente desarrollar qué hacemos frente a una hemorragia por atonía uterina. Si bien es cierto que el manejo debe ser más enfocado a lo quirúrgico, obviamente vemos en esto, ¿no?, una paciente que tiene una hemorragia, como la foto lo puede mostrar, se activa clave roja y todo un equipo brinda la atención al paciente. ¿Qué podemos decir como breve introducción? Como lo ha mencionado el doctor Guevara y el doctor Mesa, pues la hemorragia postparto es una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial. Estima que más o menos la SOC dice que un 5 a 15% de nacidos vivos es la tasa con la que se refiere. En el instituto, en la guía del 2023, está como responsable de muerte materna directa. En nuestro país se presenta más o menos de un 4% de los partos normales y un 6%
entiende que es, en la mayoría de los casos, es, a pesar de ser multifactorial, es prevenir. El manejo también es crucial. Y se define como hemorragia postparto severa, es el motivo del tema, aquel que tiene un compromiso de grado 4, según Fresnel a partir de 2012, con una pérdida mayor del 35%, equivalente a más de 2 litros de pérdida sanguínea asociados a síntomas y signos clínicos. Si existen normas, guías nacionales, cursos, congresos, porque es que nuestra mujer peruana se sigue cumpliendo. Como objetivos de charla y del tratamiento de la hemorragia postparto, detectar oportunamente la hemorragia, controlar oportunamente la hemorragia a través de la reanimación del ABCDE, disminuir el número de transfusiones, preservar el útero, evitar la muerte materna. Esta es una imagen que siempre me llama la atención. Si busca resultados distintos, no haga siempre lo mismo. Es muy difícil muchas veces en colegas ya formados o con años de experiencia generar la actitud de cambio. Que existen tradiciones viejas costumbres como atonía uterina o un compromiso de una paciente que tiene un útero cuvalier, más del 50% de histerectomía, no sé qué, cirugía conservadora. Esta imagen es para la famosa dorada, ¿no? La posibilidad de sobrevivir es en base a la severidad y la duración del choque hemorrágico. Como podemos apreciar, si estamos en los 10 primeros minutos haciendo un control sanguíneo, la posibilidad de sobrevida es de un 80%. Si logramos a los 20 minutos controlar el choque hemorrágico, la posibilidad de sobrevivir es un 60%. Pero podemos apreciar que cuando este choque hemorrágico sobrepasa la hora o llega a la hora, llegamos solamente a una posibilidad de sobrevivir de un 5%. Y a 1 hora y media, una posibilidad de sobrevivir de 90%, de lo que es menos del 10%. Por tanto, cuando algunas veces llaman al instituto para decir, tengo una paciente que está sangrando, queremos referir, ¿y hace cuánto tiempo está sangrando? Hace 3 horas, 4 horas, o sea, nos están mandando casi un cadáver, ¿no? Porque han dejado demasiado tiempo que esa mujer esté sangrando. Como generalidades vemos, ¿qué manejo? La hora dorada, ¿qué se nos recomienda? Que en los primeros 20 minutos, el manejo médico, reposición de líquidos, fluidoterapia, las maniobras que todos conocemos, masaje uterino, compresión de aorta, identificación de las 4 T para ver por qué motivos de hemorragia obstétrica. En los otros siguientes 20 minutos, usar el traje de visión, los balones hidrostáticos, balón de Beckley, tratamiento conservador, paquetamiento de estructuras compresivas, las ligaduras vasculares, y en los siguientes 20 minutos restantes las recomendaciones de tratamiento, cirugía radical con histerectomía o cirugía de control de daño. Esta es la imagen simplemente para recordar lo que tenemos que hacer en los primeros 20 minutos, manejo de oxitocina, ergometrina, misoprostol, una respuesta con presión aorta, balón hidrostático intraútero, el traje de visión, las suturas compresivas, como está en la imagen, la radiología intervencionista, obviamente una cirugía con histerectomía o una cirugía de control de daños, como se ve en las imágenes. Este es un caso porque a veces los colegas están en hospital nivel 2, nivel 3, a veces no dan credibilidad a lo que es la eficacia de realizar lo que es, por ejemplo, la colocación de un balón hidrostático. Cuando estuve elaborando en Paitapiura, la paciente que ustedes tienen en la imagen izquierda, la cantidad de pérdida sanguínea que tuvo en la hemorragia postparto vaginal, y decidimos colocarle un balón intraútero, un balón hidrostático intraútero, conformado por básicamente un guante quirúrgico, ¿no es cierto? Y se colocó con un cloruro. Si ajustas demasiado rápido, Entonces, estamos escribiendo que si nos gusta ver cómo estamos pasando el cloruro, y algunas veces hay que presionar manualmente con lo que es un tensiómetro. Ustedes pueden apreciar de cuál fue controlada. Entonces es un procedimiento que a veces lo echamos a mano de frente, a veces pasamos a cirugía, sal. Al día siguiente la paciente, 18 horas después, una secreción cerebrohemática, vigilado con sonda Foley y lo que es el balón hidrostático intraútero
pedir el retiro del balón y el monitor multiparámetro, como están las funciones vitales estables, frecuencia cardíaca 81, presión arterial 107,66, saturando 93. ¿No? Comenzamos a hacer retiro de lo que es el contenido del líquido a través de lo que es 50 cc cada 15 minutos, monitoreando las funciones vitales. Como se puede ver en el monitor, estas no caen, no ceden, y después de más o menos hora y 30 minutos se retira lo que es el balón, en este caso el guante quirúrgico que se colocó. Las funciones vitales estables, la paciente sin sangrado, fue una intervención eficaz, evitando que no pasen las operaciones, y una mujer piurana que se evita una muerte materna. Hemos mencionado obviamente las bondades también del transfetición, y como alternativa ahora tocamos básicamente el fondo de tema, ¿no? El manejo quirúrgico. Tenemos las suturas compresivas reconocidas y las que mayor respaldo tienen con evidencia científica: Pelins, Hainan, Ochoa, Pereira, Matsubara y Siquei. También tenemos lo que es las ligaduras arteriales, las ligaduras uterinas, con las técnicas que vamos a tocarlas: posada, rapón, la ligadura hipogástrica. Alternativas, lo que es el tema uterino, la embolización selectiva, estrictomía y la desagravio. Para eso, siempre creo que es importante un reconocimiento, un trabajo presentado por el doctor José Miguel Palacio Jaraquemada, que de alguna forma hace el reconocimiento de las zonas o los segmentos nivel uterino, zona 1, zona 2, para poder ver cuáles son en la topografía de control vascular las recomendadas para poder y en qué momento esa determinada técnica quirúrgica. El segmento 1 para tonía uterina, placenta, rotura uterina, y el segmento 2, placenta, lo que es atleta, embarazo cervical y desgarros, el segmento 3, desgarros, hematomas, lo que es el control del manejo de la septicemia. Sabemos que la arteria uterina es aproximadamente responsable del 80% de lo que es de irrigación a nivel del útero y un 20% atribuible a la arteria ovárica. Hacemos un control del segmento 1, que es estructuras para útil en anatomía, las estructuras compresivas de Pelin, Hainan, de ligaduras de arterias uterinas, también de ligaduras hipogástricas, las ligaduras de posadas, Cironicop, la embolización arterial y balón de Bach, que son a nivel de lo que es el sector público. También lo que es el caso de la ligadura de lo que es el empaquetamiento, básicamente Ochoa, Pereira y las técnicas de embolización. El segmento 2, que está obviamente comprendido el segmento uterino inferior, cervix, el tercio superior de vagina y parámetros, útil para lo que es el manejo de placenta previa, el empaquetamiento de Ochoa, lo que es el pelín transverso, la embolización, el balón de Bacri, lo que es histerectomía y ligadura de arterias hipogástricas, útil lo que es el empaquetamiento de Ochoa, hígado uterino, la embolización, ligadura hipogástrica e histerectomía. Al segmento 3, lo que es para lesiones de episiotomía, desgarros y traumas, la disección y ligadura de la arteria comprometida, la embolización y la ligadura de arterias para lesiones que están en los 2 tercios inferiores de la vagina y el perineo. Entonces, dicho esto, si tenemos esta sectorización, este manejo topográfico, entonces las estructuras tienen mayor respaldo y evidencia científica que han sido por estudios multicéntricos, sectorizados, los recomendados, justamente la de Lynch y las estructuras de Hainan y la de Ochoa. Entonces, como podemos apreciar, el Lynch termina como la imagen de un concierto, la de Hainan como que fueran unos tirantes que se atraviesan del cuerpo uterino, la cara anterior y la cara posterior, y hacia el fondo se hace las suturas respectivas. La de Ochoa, que permite como desarrollar los 4 cuadriláteros que apreciamos ahí para hacer una especie de compresión sándwich a nivel de lo que es el cuerpo uterino. Pero el problema muchas
muchas veces somos peruanos y tenemos mucha creatividad e ingenio, es cierto, pero muchas veces vemos que cuando desarrollamos una técnica quirúrgica como la de Belins, la hacemos los famosos Belins modificados. Testigo de lo que en un punto mencionó Belins, de que él había visto tantas variaciones de su técnica que finalmente él se tuvo que rendir y decir que si eso realmente funcionaba y evitaba muertes maternas, bueno, no tenía problema en admitir que fueran los famosos Belins modificados. Using a 5 suture, the needle is about 3 centimeters below the inferior aspect of the hysterectomy. The needle is then passed about 3 centimeters above the superior aspect of the hysterectomy. The suture is now looped around the fundus and a horizontal bite of about 4 centimeters is taken on the posterior aspect of the uterus. The suture is yet again passed over the fundus and is passed above and below the initial hysterectomy. The assistant now provides bimanual uterine compression in a top-to-bottom fashion. The suture ends are secured in a knot and the hysterectomy. Las dos cosas más especiales que a veces no brinda la respuesta es: hacemos la sutura con histerorragia, ya está la histerorragia realizada y aún así se aplica el Belins, y de lejos de hacer la compresión por parte del ayudante, lo que se hace es se pone en anteverso flexión. Entonces, pensando que así es la técnica, esas dos modificaciones son lo que algunas veces no suelen dar los resultados exitosos tal como está recomendado en la técnica. También hay que tener presente de que existen algunas características de pacientes que nos van a tener mayor propensión a fallar. Entonces, esos pacientes que debemos de tener presentes son pacientes mayores de 35 años, multíparas. Ahí existe el riesgo de 2 veces mayor de que no nos pueda brindar una respuesta satisfactoria una sutura compresiva uterina. Y en pacientes cesareadas anteriores que tienen una edad mayor de 35, son multíparas, el riesgo es 6 veces mayor de que no vaya a obtener una respuesta favorable si le hacemos una cirugía compresiva. Cuando decidimos hacer un manejo de observando para ver si le reingreso a sala, sí o no, estoy dando una oportunidad de unas 3 horitas, y si sigue sangrando, la meto a sala. Miren, se cuenta lo que dicen las evidencias, que la demora entre 2 y 6 horas en realizar una sutura compresiva uterina ocasiona un riesgo 5 veces mayor que la paciente fracasa. Entonces, este estudio demuestra justamente cómo es que si es que se realiza lo que es la sutura compresiva e incluso la histerectomía en lo que es la primera hora, los resultados son mucho más satisfactorios que esperar las famosas desde las que es 3 a 7 horas. Pasar lo que es las 7 a más horas, ya se puede también ofrecer una mejor riesgo, mejor, digamos, resultado en lo que es este tipo de sutura sin que conlleve a una histerectomía. No debemos dejar de también mencionar que existe un abordaje vía vaginal, un clampaje de las arterias uterinas, que si bien es cierto la casuística del doctor en la técnica SEA es no aún suficiente y no ha sido válida en muchos países del mundo, pero es una técnica que también está descrito y tiene tasa de éxito. Sí, es cierto que falta la validación a nivel internacional en hacer estudios multicéntricos aleatorizados, que es la observación que hace OPS y a dicha técnica. Las ligaduras vasculares obviamente van a disminuir el flujo. Recordemos, el flujo sanguíneo de lo que es la arteria uterina en una mujer no gestante es de 50 mililitros por minuto, mientras que el flujo de lo que es una gestación a término, este flujo de la arteria uterina se va de 500 a 750 mililitros por minuto. Entonces, vascular, que es las ligaduras vasculares más reconocidas, la de Oleari, Cirulico, en el 79, Abramo en el 94, Posadas en el 2007 y la de hipogástricas desde el año 1894. Entonces, como objetivo es justamente disminuir que la sangre no sea perdida y que no existe una pérdida sanguínea. Entonces,
Entonces, finalmente nos va a indicar eso de que se tiene que realizar una disección a nivel de lo que es a 2 o 3 centímetros por debajo de lo que es la histerotomía, 1 centímetro de la plica. Se hace lo que es una disección a nivel del peritoneo, y se ubica lo que es el paquete vascular para hacer justamente una sutura a este nivel. Y se recomienda que si es que no hubiera nivel de lo que es la arteria tubovárica. La técnica de la triple ligadura de ser único está escrito como aquella justamente que se va a realizar una ligadura a nivel de lo que es la arteria proximal, la arteria uterina a nivel del segmento proximal, una ligadura a nivel de lo que es el ligamento redondo y el ligamento uterovárico. Esos 3 puntos justamente es la triple ligadura de cervico. La de Apavó es tan parecida como la que es la único, simplemente que va a tener que agregarse lo que es el cuarto segmento. Se va a ver una ligadura en las arterias uterinas a nivel proximal, a nivel de los redondos, ligadura de lo que es el uterovárico y a nivel distal de la arteria uterina, y la cual tiene que hacerse de manera secuencial, no es esperar la respuesta a ver si sangra o no sangra, de manera secuencial. Y la técnica posada desde el año 2007, lo cual hace un abordaje posterior, ¿cierto? Justamente colocando pues 2 centímetros por debajo de lo que es el segmento uterino y colocando punto transcriptivo a lo que es a nivel de la arteria uterina recomendado con lo que es el ácido poliglicólico. Y a nivel de lo que es la arteria tubovárica, colocar lo que es el campus crómico. También tenemos la técnica García González, que es una variedad para lo que es la ligadura de la arteria uterina. Entonces se hace una ventana a nivel de lo que es el ligamento ancho, paralelo a lo que es la arteria uterina, se hace de 1 a más centímetros y se coloca puntos transitivos previamente con una pinza Kevin. Y voy a proyectar una técnica parecida que utilizamos en el instituto para lo que es la ligadura de la arteria uterina, bajo una técnica parecida a la colega. La paciente que ha hecho apnea uterina, entonces nos ponemos realizado justamente esa ventana en el ligamento ancho, colocamos punto 2 a 3 centímetros por debajo de lo que es la hipocardia, 2 a 3 centímetros por debajo. En esta paciente se trataba de que la anterior brevemente tenía adherencia y por eso de alguna forma se le comprometió parte de lo que es el ligamento redondo, ¿no? Y algo no comía, no infirmo, comía lo que tenía. Desarrolla esta técnica de lo que es la arteria uterina a través de esta ventana de lo que es el ligamento ancho. De alguna forma con eso nos aseguramos de que nos alejamos del uréter. A veces cuando tenemos algunos puntos tan muy agresivos, a 2 centímetros realmente lo que es el uréter. De esta manera alejamos también esta posibilidad y hacemos una ligadura de la arteria uterina bastante más segura, alejada. Estamos por la cara anterior, por esta ventana, igual que se hace en el ligamento ancho. Y obviamente se hace por esta paciente. En la cara contralateral ya había logrado que de manera obtenida el sangrado de los segmentos más próximo al personal que todavía realizar la situación.
se fija si es que no hay un sangrado activo y queda la paciente. Esta es otra paciente que, como usted va a apreciar, se le va a realizar la ligadura de arterias hipogástricas. En vivo es una anatomía uterina, como ustedes pueden apreciar. Hay un ayudante que está sujetando el útero, grande, totalmente flácido. Ven, mira cómo mueve, cómo está jalando el útero, totalmente flácido. Estamos haciendo una difusión digital con los dedos. Los colegas mexicanos utilizan su para que lo hacen en 15, 16 pasos. Nosotros solemos hacer de manera abreviada, de manera digital, y después con la pinza codo-vascular estamos justamente separando lo que es la arteria hipogástrica, teniendo mucho cuidado en lo que es no tocar lo que es la vena hipogástrica, ¿no? Y estamos justamente enseñando, capacitando a una colega asistente más joven en su primera ligadura de hipogástrica. ¿Cómo viene la ligadura de la doctora? Ahí se puede ver la dirección, lo que es la arteria hipogástrica o ilíaca interna, la externa, y pues el ureter. También muchas veces nos sirve para cuadros de acretismo, lo que es ubicar la arteria y nos Podemos dirigir justamente en lo que es ver si no hay compromiso de vejiga o uréteres. Esta técnica recomendada está pues las técnicas quirúrgicas radicales, la histerectomía abdominal total, la subtotal y lo que es histerectomía radical, como sabemos y vemos en lo gráfico. ¿Qué dicen las evidencias sobre lo que es el manejo de las hemorragias? Este estudio, bastante interesante, muestra cómo en lo que es, se realizó una encuesta de lo que es una encuesta nacional en los residentes de ginecobstetricia de Francia, ¿no? Entonces, entre los años 2013 y 2014, se entrevistaron a través de una encuesta a 370 residentes y, bueno, por haber respondido adecuadamente el cuestionario completo, se tuvo en cuenta lo que es la respuesta de 156 por quinto año. ¿Qué es lo que revela? De que ellos reconocían que el 74% ¿ya? no dominaba suficientemente o no sabía en absoluto ligar la arteria uterina de manera bilateral. Un 79% no sabía realizar adecuadamente las suturas compresivas uterinas. Un 95% reconocía no poder realizar lo que es la ligadura de las arterias ilíacas internas o hipogástricas. Y lo que es un 78% no se sentía capacitado para poder hacer una histerectomía en el periparto, por lo complicado de lo que es la anatomía uterina y una pieza operatoria grande. Miren ustedes los resultados. Este otro estudio nos demuestra justamente cómo es el grupo japonés, hacen una comparación de lo que es, ellos desarrollan agujas, romas y rectas para verificar la eficacia de las suturas compresivas uterinas en un estudio retrospectivo y una revisión de la literatura. Entonces, con este desarrollo de estas agujas, ellos hicieron una aguja roma recta, ¿no es cierto?, con suturas de polidioxanona, con el nombre comercial de monodiox. Lo compararon con una sutura de poligleccarpona 25, ¿no? Entonces, y a lo largo de 8 años, de enero del 2010 a lo que es el 2018, dieron la eficacia de utilizar suturas comerciales rectas, curvas, y el estudio demuestra que ellos no recomiendan que se utilicen suturas número 0 para la sutura de Belich. Dicen que la preservación uterina fue similar cuando utilizaron la sutura del monodiox, el nombre comercial que desarrollaron, lo mismo que cuando emplearon la
Trapona, 25. Entonces, y que era realmente útil tanto para las suturas de Hyman como para las suturas Pellins, sin que se presentaran complicaciones graves. Es decir, dan a entender que sí son cirugías seguras ambas técnicas. Este otro estudio nos permite, es un estudio comparativo prospectivo entre la eficacia de las suturas de compresión uterina, Pellins, y la ligadura bilateral de la arteria uterina de la hemorragia postparto por atonio durante la cesárea en mujeres de alto riesgo. Entonces comparan la eficacia de Pellins versus lo que es la ligadura de arterias uterinas, ¿no?, en pacientes transcesáreos. Dividieron estos 150 pacientes en 3 grupos, ¿no? El primer grupo integrado por 50 pacientes a los cuales le realizaron ligadura de sutura de compresiva de Pellins y de manera profiláctica y el manejo médico farmacológico profiláctico. A los otros 50 pacientes del grupo control hicieron ligadura de arterias uterinas de manera profiláctica y el manejo médico profiláctico. Y un tercer grupo control recibió solamente tratamiento médico profiláctico. Nosotros vemos con mucha frecuencia de que por si acaso, ¿no? O sea, preventivo, o sea, me aseguro, le hago, o sea, ese famoso aseguramiento, una frase peruana, ¿no? Y vean ustedes, durante esos 8 años de seguimiento, o 5 años de seguimiento que han hecho, justamente demostraron que no había diferencias estadísticas significativas en el resultado de los tres. Los 3 grupos tuvieron resultados similares, sin diferencias estadísticas significativas. Entonces, eso de hacer empaquetamiento y ligaduras por si acaso, plástico, no se ha demostrado que tenga con este estudio respaldo como para estar realizando de manera indiscriminada en los pacientes, ¿no? Sí se ha visto que ha habido buena respuesta en lo que es el descenso de la hemoglobina, fue un tanto menor cuando se hicieron las ligaduras compresivas, sin experiencia significativa, y la hemoglobina disminuía cuando se realizaban las cirugías, tanto muscular y mucha progresión. Este otro estudio, a ver, era una revisión sistemática de el tratamiento o sea, ¿qué pasa cuando el tratamiento médico falla? Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Y los procedimientos que se realizaron. Aquellos que realizaron Pellins, embolización arterial, ligadura de arterias hipogástricas, taponamiento con balones, y ustedes en lo que es los casos 108, 193, 501 casos, 162, no se presentaron diferencias estadísticamente significativas. En otras palabras, todo este es un trabajo de investigación. Estamos en lo que es CIVO 2023 en Francia, un trabajo que hicimos con el doctor Pedro Yancay, la doctora Salazar, la doctora Novoa, el doctor Enrique Guevara y mi persona, donde se demostró que la sutura compresiva, cuando se realizó en pacientes, 625 pacientes a lo largo de lo que es el periodo julio a diciembre de 2020, y la realizar suturas compresivas. Doctor Torres, por favor nos puede ayudarnos, que le quedan 2 minutos, por favor. Sí, no, yo estoy avisando también, no sé si me escuchan a mí, pero estoy diciendo que falta muy poco tiempo. El descenso de la hemoglobina se logró mejorar en 0.37 miligramos por decilitro. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Que la atonía uterina, en primer lugar, debe ser un manejo en equipo como clave roja. Que no debemos de olvidarnos el ABCD, manejo farmacostosina, ergoxiprostol y ácido tranexámico. Y el segundo, 20 minutos, lo que es el manejo con balones, técnicas de traje anti-shock o las cirugías conservadoras, empaquetamientos uterinos y lo que es las ligaduras vasculares, son importantes. La radiología intervencionista que hacen, por ejemplo, el Hospital de Menara también tienen buenos resultados. En tercer lugar,
se hará mano a la histerectomía, lo que es la cirugía de control de daños, el empaquetamiento pélvico, cuando no se haya podido lograr realmente un manejo adecuado. Se debe de utilizar la técnica quirúrgica que realmente uno mejor domine, pero respetando la originalidad de la técnica. El manejo conservador va a tener escasas complicaciones, preserva la efectividad, tiene un costo de efectividad demostrado, si se asocia con otras técnicas como lo que es ligaduras, embolización, los resultados suelen ser mejores todavía. Hay escasas. Con mayor razón, uno tiene que desarrollar ciencia para tener mejores resultados. Si se dispone de bagrios o lo que es balones hidrostáticos, se puede hacer un manejo adecuado también y control del sangrado. La tasa de éxitos atribuidas a las suturas compresivas en diferentes series van desde un 76 a un 100%. Pero no está exento de complicaciones. Hay reportes donde se hablan de sinequias, isquemia uterina y necrosis uterina, en algunos estudios que han demostrado lo que es estrangulamiento por ácido intestinal o el epiplón que se han encontrado cuando se han utilizado suturas no absorbibles. Por lo tanto, se les recomienda otro tipo de sutura. El control vascular es la primera maniobra terapéutica. Tiene que hacerse un manejo adecuado de la resucitación, una estabilización hemodinámica precoz de la paciente. Debemos recordar la topografía para utilizar la técnica quirúrgica más adecuada. Los sangrados arteriales sin tratamientos específicos y control de lo que es vascular, por lo que consideran muertes maternas, y sin evidencia de sangrado no hay líquido libre o peritoneo, como decimos, tenemos que pensar que seguramente hay un sangrado en el recto peritoneo. Por último, la ligadura de la arteria uterina, en lo que es con su tasa de éxito en series de PAN de 42 a 88%, y las ligaduras de lo que es las arterias hipogástricas con series que van desde un 40 a 100%, requieren obviamente de un buen entrenamiento. Entonces, la efectividad de estas ligaduras realmente para el control de lo que es la hemorragia postparto se centra en lo que es reporte de casos asociado a lo que es el uso de otras técnicas y el empleo del ácido tranexámico. Realice usted el empaquetamiento uterino, ligadura vascular que mejor domine, y la histerectomía periparto se realiza como una medida última extrema cuando todos los métodos convencionales no han logrado controlar el sangrado. Recomendaciones de FIGO 2022. Bibliografía 123 Francia. Muchas gracias. Gracias, doctor Torres. No sé, yo estoy avisando el tiempo porque nos hemos estado excediendo el tiempo, pero aparentemente me dice el doctor Guevara que no se me escucha. Ojalá se me escuche, y si no, le aviso al doctor Inter Sandoval que tome su reloj y mire el tiempo para su próxima conferencia. ¿Cómo estás, Inter? El doctor Inter Sandoval va a hablarnos sobre cuáles son las complicaciones hemorrágicas de las histerectomías. El doctor Sandoval es médico cirujano, especialista en ginecobstetricia, presidente de la sociedad, miembro de la American College de Obstetricia y Ginecología e ICO, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Federico Villarreal, y trabaja en el servicio de ginecología en la Clínica Centenario Corona Japonesa y Policlínico peruano. Ha realizado diversas investigaciones sobre cita parocópica en ginecología publicadas en reconocidas revistas nacionales e internacionales. Así que, doctor Sandoval, esperemos que dentro de 15 minutos podamos desarrollar tu tema para tener un tiempo de discusión con algunas preguntas que han surgido en el chat. Adelante, doctor Sandoval. Buenas noches a todos. Mi saludo para Enrique Guevara. Mi saludo y agradecimiento para el doctor Mesa que me invitó para desarrollar este tema que es bastante importante, que felizmente que no es de mucha incidencia, no hay mucha presentación, pero sin embargo es importante el manejo, saber diagnosticarlo, saber dónde está y cuándo, ¿no? Y qué hacer. Se está viendo mi presentación, ¿no? Sí, doctor. Hola. Sí, doctor, sí se está viendo. Ya. Muy bien, entonces me han tocado complicaciones hemorragias de las histerectomías.
vamos a hacer algunas cosas generales. Históricamente sabemos que la histerectomía es un procedimiento terapéutico de enfermedades como miomatosis, adenomiosis, endometriosis, prolapso, dolor pélvico crónico y hemorragia uterina normal que se resiste al manejo farmacológico. La histerectomía es la cirugía ginecológica más común, con una frecuencia de 5.6 por 1000 mujeres. La histerectomía como enfermedad ginecológica benigna, sobre todo por hemorragia anormal o por prolapso, por sufrimiento muy... En Estados Unidos, por ejemplo, es 30% de las mujeres hasta los 60 años y se dice que tienen ellos un número de 590.000 procedimientos anuales en Estados Unidos. La histerectomía vaginal debería ser la vía de elección para nosotros los ginecólogos. Es la cirugía con menor impacto en lo que se respecta a movilidad, tiempo quirúrgico, costos y convalecencia. Sin embargo, es superada en frecuencia por presentes 70 histerectomías. La tasa de complicaciones en una histerectomía van del 0.2 al 26%. No existe un porcentaje que se haya ya mencionado para las hemorragias no, algunos de 0.2 a 2%, pero no es cierto, entonces hay un número alto y otros un número muy bajo, ¿no? Pero las complicaciones de la histerectomía son más frecuentes, las más frecuentes de la cirugía, acordémonos, son las relacionadas con el daño visceral, la vejiga, el recto, los uréteres y indudablemente los grandes vasos pélvicos. Son más frecuentes en la cirugía ginecológica, indudablemente, de la que no nos vamos a encargar ahora, sino vamos a ver de por tumores benignos nada más, o por problemas benignos, o cuando la anatomía está distorsionada debido a infección o endometriosis. El factor más importante que determina el éxito del tratamiento de esta complicación es el reconocimiento precoz. Por ello es tan importante la observación sistemática y cuidadosa que nosotros debemos hacerlo, operatorio particularmente. La presión, la función respiratoria, la temperatura, la aridez, el hemograma y fundamentalmente el dolor, ¿no? La paciente está haciendo un abdomen agudo por hemorragia, nos avisa oportunamente, ¿no? Con el dolor, con la manifestación del dolor, ya nos está diciendo que hay algo ahí que no está bien. Hay tipos de histerectomía para acordarnos, ¿no? La histerectomía abdominal, que les decía que es la que domina, que es la que está dominando en algunos centros hospitalarios. Todavía la histerectomía vaginal, la histerectomía laparoscópica, que también se llama de minimización, donde el útero puede extraerse por vía vaginal o por morcelación. Existen varios tipos de histerectomía laparoscópica, ¿no? En función de la extensión de la cirugía realizada laparoscópica, donde uno llega al dissecar, que puede ser la histerectomía laparoscópica total, la histerectomía laparoscópica con ayuda por vía vaginal y la histerectomía subtotal laparoscópica. Más recientemente, ustedes ya todos sabemos que incluso acá en el Perú ya llegó el robot, se está haciendo histerectomías por el sistema robótico, ¿no? Incluso lo más reciente que se está difundiendo, pero que tienen muchas limitaciones porque todavía los equipos para este tipo de ingreso son caros, es la histerectomía por vía vaginal laparoscópica, ¿no? Que lleva el nombre de INOX, que significa histerectomía laparoscópica por los beneficios naturales. O sea, este tipo de histerectomía es similar a la histerectomía vaginal, pero con mejores éxitos para la paciente, ¿no? En cuanto a dolor y pérdida sanguínea. Existen tendencias, ¿no? Así que de las histerectomías, de los tipos de histerectomías que hemos hablado, existen tendencias
histerectomía abdominal clásica, ¿no? Y acá, por ejemplo, en este paper dice, en conclusión, la histerectomía laparoscópica es el procedimiento quirúrgico preferido en nuestra población, ¿no? Representa más de la mitad de los casos, o sea, 54.4 de esta población de 1.234 pacientes prefirieron a la histerectomía laparoscópica por todas la disminución de complicaciones, indudablemente, y por todas las ventajas que ya se habla para la cirugía endoscópica. Cuando nosotros enfrentamos a una paciente para una histerectomía, debemos tener ciertas consideraciones y decir, está influenciada ¿por qué? Por el tamaño y la forma de la vagina y el útero. El tamaño, si es una vagina accesible, que va permitiendo la salida del útero o no, y indudablemente el tamaño del útero, y si nosotros estamos en la capacidad, si fuese un útero más grande, en hacer una buena morcelación por vía vaginal. La accesibilidad del útero, es decir, si es un útero móvil o no, si tienes un síndrome adherencial en una pelvis congelada, puede ser por endometriosis o por la misma enfermedad infecciosa. Sobre todo cuando hay endometriosis. La necesidad de procedimientos concurrentes, es decir, cuando nosotros podemos encontrar que hay un intestino que está demasiado adherido, ¿no? Que hay una adherencia muy fuerte con el útero y con el recto sigmoides o con la vejiga, ¿no? En ese caso tenemos la necesidad de hacer procedimientos concurrentes, ya sea a nivel vesical o ya sea a nivel de digestivo. La formación y experiencia del cirujano indudablemente es un factor importante, ¿no? El cirujano, mientras más cirugías hace, ustedes saben que va adquiriendo mayor habilidad quirúrgica. El volumen promedio de los casos, es importante tomarlo en cuenta también, porque en muchos centros hospitalarios, en muchas clínicas, hay horarios prácticamente, ¿no? De repente programan 5 histerectomías en el día y no empieza a operar. A veces nos interesa el tipo de paciente que está operando y a uno lo apuran. Entonces el volumen promedio de casos al día es importante también, ¿no? Hay que tomarlos en cuenta el día anterior para ver qué tipo de cirugía vamos a tener. La tecnología es indispensable, tener todos los dispositivos, el apoyo hospitalario en cuanto a equipos. Los equipos deben ser únicos, no se debe estar cambiando los equipos los equipos humanos a cada rato, ¿no? Para que uno tenga una buena performance. Y si hay morcelador, con mucho mayor razón. Si se hace docencia, acá hay si nosotros hacemos docencia como que se hace en todos los hospitales, siempre decimos cuando hay algún problema hemorrágico de otro tipo, el residente tiene la culpa. Pero no es así, se han hecho diferentes estudios donde se ve que el residente no influye en complicaciones, ya sea de tipo hemorrágico o en otro tipo de complicaciones, como lo vamos a ver en el siguiente cuadro. Si el caso es urgente o es programado, es importante, ¿no? Si es urgente, entra como otro tipo de premura y de instrumental mismo, ¿no? Esto sí es importante, la obesidad de la pacientes que pasan los 30 de obesidad están con 32, 33 de obesidad, que ya necesitan piezas especiales y un entrenamiento especial también para ese tipo de pacientes, porque de todas maneras vamos a encontrar muchos problemas en el abordaje. La preferencia de la paciente informada, siempre hay que informar a la paciente de acuerdo a su preferencia, que ella quiere decirle qué cosa es lo que puede pasar o no, para que nos evite problemas posteriores. Esta es la participación de los residentes en las complicaciones perioperatorias que les decía en la vía de la cirugía. Vean ustedes, 22.500 casi pacientes, y ellos ¿en qué concluyen? Que el abordaje quirúrgico no influye poco en las complicaciones, ¿no? ¿Y dónde es que influye? En el tiempo operatorio. No dicen que porque hay un poco más de tiempo operatorio, hay un poco más de pérdida de sangre, pero este es un factor de riesgo modificable. Y es modificable en el sentido que el residente, mientras más práctica tenga, indudablemente va a disminuir estas cifras
de repente de complicaciones, ¿no? Va a ir disminuyendo conforme tenga más práctica, desarrolle más habilidad quirúrgica y más experiencia. Las complicaciones hemorrágicas de la histerectomía son complicaciones, como decía, ¿no? Hay muchas complicaciones 0.2 al 2%, pero pueden variar en la severidad y ocurrencia dependiendo del tipo de histerectomía realizada, ¿no? Se puede presentar hemorragias tempranas dentro de las 24 horas o tardías, que pueden manifestarse como sangrado vaginal, abdominal, dependiendo de la vía de abordaje. Siempre uno no debe descuidar porque el sangrado vaginal es importante, que también, después de la histerectomía, que también pone en serio peligro la vida de la paciente. Y dice, ¿y si es, en qué momento se presenta intraoperatoria? Si nosotros indudablemente si estamos haciendo una cirugía intraoperatoria, el mismo intraoperatorio se nos presenta el problema de la hemorragia, indudablemente tenemos la capacidad, todos los equipos para el manejo oportuno y el beneficio hacia la paciente, ¿no? Y en la postoperatorio sí nosotros vamos a decir que hay complicaciones hemorrágicas inmediatas en las primeras 24 horas, inmediatas del segundo día, el 21º día, que así están considerados de acuerdo a todos lo que se publica, y en las tardías mayores de 21 días. La hemorragia precoz es muy catastrófica, no es mortal, de acuerdo a las cantidades y a la importancia del vaso que se haya suelto, que se haya dejado de sueltar, o que se haya caído la escara que se forma al momento de hacer la quemadura con bipolar, ¿no? Y puede ser secundaria inadecuada, indudablemente, a la hemostasia, este trastorno de ovulación, por múltiples transfusiones líneas, ¿no? Las manifestaciones clínicas, no debemos olvidarnos del dolor, la taquicardia, la hipotensión, disminución del gasto urinario y la vasoconstricción periférica, ¿no? Los tratamientos ya nosotros se le indica inmediatamente, conjuntamente con el resto del personal, expansores del volumen intravascular, de intervención quirúrgica para detener la hemorragia, si es una hemorragia que no cede a lo que uno le está administrando, a veces 1, 2 o 3 o 4 unidades de sangre, ¿no? Y lavado peritoneal si uno ingresa con solución salina, y indudablemente los drenajes. Estas son algunas cosas de las complicaciones de histerectomía que nos podemos encontrar y que lamentablemente no hay en porcentajes, como les decía, no un porcentaje de 100%. Y algunos lo publican, que dicen las complicaciones hemorrágicas después de una histerectomía también son poco frecuentes, con un rango mediado. Ellos se fijan en la pérdida de sangre. A nivel internacional más o menos está estipulado que una pérdida de sangre para una histerectomía sea de 400 centímetros cúbicos de sangre, ¿no? Y acá dice que es de 238 a 600.5 mililitros para la histerectomía abdominal, 156 a 568 para la laparoscópica y 215 a 287 para la vaginal. Vean ustedes como siempre la histerectomía laparoscópica se equipara prácticamente a la abdominal en cuanto a sangrado cuando uno tiene un manejo, ¿no? En esta publicación se imprimieron 438 pacientes. 438 pacientes, de los cuales un 15%, un 15.05 hicieron problemas, ¿no?
complicaciones, y la complicación más frecuente fue el shock hipovolémico en un 9.1, o sea, del 15% de complicaciones que hubo, la complicación hemorrágica estuvo en el 9.1 del total de pacientes, o sea, una cifra bastante importante de complicación que debemos tenerlo en cuenta. O sea, No siempre las complicaciones son bajas, ¿no? Hay que tener todos los cuidados posibles para mejorar nuestras técnicas, y que la paciente salga bien y que no tenga ninguna complicación hemorrágica, que definitivamente son muy importantes para la vida de la paciente. En las complicaciones hemorrágicas en la histerectomía debemos tomar acciones fundamentales, como prevenir, ¿no? ¿Cómo prevenimos? Haciendo una buena historia clínica, viendo los casos como hemos visto en las láminas anteriores, ¿no? Viendo qué tipo de paciente es, qué es lo que contamos y qué cosa es lo que vamos a hacer a esa paciente. Saber reconocer tempranamente la complicación hemorrágica y estar en las mejores condiciones para afrontar. De hemorragia en histerectomía, pacientes en las que uno ya está evaluado y uno está atento, ¿no? Uno está más atento que otro tipo de pacientes. Les hablaba de la obesidad, ¿no? Pacientes con trastornos hemorrágicos, pacientes anticoaguladas, pacientes en las que se va a usar el morcelador, sobre todo cuando uno desprende un útero y empieza a retirarlo y no tiene un morcelador mecánico, sino lo hace manualmente por vagina. A veces alguna sutura o alguna arteria electrocoagulada se relesiona, y por ahí empiezan los agravos, ¿no? La miomatosis gigante, los síndromes adherenciales severos, que por ahí puede quedarse algo de sangrado en la experiencia cirujano, y las pacientes politransfundidas, sobre todo si han recibido transfusiones muy continuas a la cirugía que nosotros vamos a realizar. Y estas son la hemorragia postoperatoria, que se puede presentar de 4 a 6 horas. Estas son las hemorragias, ¿no? Que vamos a describirlas rápidamente. La hemorragia precoz, que puede producirse durante las primeras 24 horas, habitualmente durante las 8 o 10 horas en la pared abdominal. Puede ser en la pared abdominal por las epigástricas, lesiones de las epigástricas, con los famosos hematomas subaponeuróticos, en la cavidad abdominal, en la vagina, en los tejidos blandos de la pelvis, en la cúpula vaginal, vejiga, o en varios sitios al mismo tiempo, cuando esa paciente tiene problemas ya de coagulación, ¿no? Se debe sospechar un hematoma de pared abdominal si existe un dolor local intenso que pueda deformar la pared. En hematoma pequeño, alguna grande, quizás un apósito compresivo, y los hematomas grandes, sobre todo si son progresivos, requieren intervención inmediata con ligadura vascular, si es posible, limpieza y drenaje. Esto, por ejemplo, es un hematoma grande, más o menos 500, 600 centímetros en sangre y coágulos. Se abrió toda la sutura y se hace una resutura por segunda intención, ¿no? Con antibiótico terapia, indudablemente en sala de operaciones. La hemorragia vaginal, ya sea en las mismas histerectomía laparoscópica, histerectomía abdominal, o en la misma histerectomía vaginal, es más frecuente después de la histerectomía vaginal que la abdominal. Suele comenzar varias horas después de la intervención y más o menos procesal de la arteria uterina. De la hipogástrica interna, acuérdense, nos acordamos siempre, ¿no? Que nosotros a veces no ligamos con bastante cuidado los ángulos que se dice de la cúpula vaginal. Ahí en esos ángulos vamos a tener problemas, ¿no? Los ángulos de incisiones, y cuando nosotros hacemos la colporografía a veces no lo ligamos con firmeza. El taponamiento puede ser útil si el sangrado es leve, uno lo considera leve, o puede ser incluso un sangrado moderado, que uno pone
poner el punto necesario para hacer la hemostasia. La hemorragia extraperitoneal en el sitio, a veces un mirando y ve que se llena el retroperitoneo, ¿no? Se llena el retroperitoneo, generalmente esos hemorragias, esos sangrados, son en un porcentaje altísimo venosos, ¿no? Y se autolimitan. Solamente uno le pone un apósito compresivo mientras está operando y se va a autolimitar si es una cirugía abierta. Se caracteriza por una masa tensa y elástica en la pelvis, una fricción a nivel de los ligamentos, y cuando uno examina desde afuera hay matidez. Afortunadamente suelen ceder espontáneamente, como les decía. El sangrado suele ser venoso, su origen difícil de localizar. Uno no puede abrir el retroperitoneo y ponerse a buscar porque el sangrado va a aumentar. Generalmente es suficiente con la evacuación y si hubiese tejido necrótico de colesterol. La hemorragia vesical, que nos asusta, siempre hacemos una histerectomía, que puede ser una histerectomía vaginal o una histerectomía abdominal, y después empezamos a ver la sonda y vemos una hemorragia vesical importante, ¿no? Dice, ¿cómo está la orina? Rojita. Y entonces nosotros nos asustamos. De todas maneras, se debe poner primero, se debe hacer medidas conservadoras, unas 20, y corticales. Continúa con el taponamiento de la evacuación vesical, y de repente por ahí hay alguna lesión que se puede abrir. Si no fuese suficiente, si el sangrado, si el color, la coloración de la orina sigue poniéndose más sanguínea, indudablemente hay que hacer una cistotomía suprapúbica para ver qué tipo de lesión hay. Las hemorragias tardías ocurren habitualmente entre el séptimo y 21º día. Son hemorragias del muñón vaginal después de una histerectomía. La causa más frecuente son la absorción de los hilos, ¿no? Algunos hilos se reabsorben muy rápidamente, sobre todo cuando toman algún tipo de medicamentos. Hay necrosis, necrosis o por la tromboflebitis séptica. Es recomendable la exploración bajo anestesia para localizar el punto sangrante cuando es importante, ¿no? La intervención puede ser dificultosa después de estos días. ¿Por qué? Porque los tejidos son friables, ¿no es cierto? En casos excepcionales es necesario realizar una laparotomía o una laparoscopía y ligar la arteria uterina en su origen. Lo mismo, ¿no? Secundarias, perdón. Esta es durante la laparoscopía. Ya pasamos la laparotomía, estamos en la laparoscopía. La laparoscopía, cuando tiene complicaciones, fundamentalmente cuando se hace el ingreso de la aguja Veres o el ingreso del primer trocar, ¿no? A veces el ingreso del segundo trocar también. Pero en este trabajo, vean ustedes, se encontraron 21 lesiones, ¿no? 11, o sea, el 84.6%, se debieron a la inserción del trocar umbilical y 15.4% a la inserción de la aguja de Veres, ¿no? Es importante tener en cuenta, por eso es que la mayor parte de cirujanos hacen ingreso abierto, ¿no? Pero es cuestión de acostumbrarse. Yo nunca he hecho un ingreso, siempre he hecho uno, he tenido de repente por ahí una complicación, pero no ha sido importante, ¿no? Y indudablemente cuando uno lesiona los vasos, ya sea con la aguja Veres o con el trocar, son lesiones importantes porque uno puede coger la aorta abdominal distal y la vena cava, o también las arterias ilíacas, ¿no? Las arterias ilíacas en su inicio. Entonces es importante tomarlo en cuenta, tener presente que ese tipo de lesiones se pueden dar. Y acá, por ejemplo, hay no corre.
disculpa, no corre. ¿No está corriendo? ¿Cómo hago? Ya no. Doctor, ¿le puede dar, se puede regresar a la lámina anterior? Un segundito. Ya. Y regresamos a la siguiente, por favor. Ya. No, no está apareciendo, no está el video ahí incrustado. Ah, sí está. No. Bueno, seguimos. El video anterior era de un trocar secundario, ¿no? En el lado derecho, con lesión de la epigástrica. Pero acá tenemos una lesión por aguja Veres, en la parte final de la aorta, por aguja Veres, y que se hizo la reparación por cirugía laparoscópica, ¿no? Y acá hay lesión igual de la aorta, Pero cirugía, pues, hecha con cirugía abierta, ¿no? Esas son las lesiones que nosotros debemos tenerle miedo y que siempre debemos tener presente para el ingreso oportuno de los primeros trócares, que el mayor porcentaje de complicaciones hemorrágicas precisamente se dan en el ingreso de la UGVs y en el primer ingreso del trócar. Y si la paciente es muy delgada, tener presente que la pared solamente llega a 0.2, 0.3 milímetros, ¿no? Y la pared en el ombligo, cuando uno introduce la aguja, cuando es muy delgadita, y si introduce mucho la aguja, indudablemente tiene este tipo de lesión. Y en las pacientes obesas, anatómicamente también, acordémonos que hacia arriba, ¿no? Entonces uno, si hace la manipulación hacia arriba del trócar, indudablemente va a producir lesión a ese nivel. Los tratamientos para las hemorragias, ya sea de histerectomías convencionales o laparoscópicas, indudablemente se deben hacer por laparoscopía primero, ¿no? Si la paciente está estable, si hay un buen equipo técnico y hay un cirujano que tenga la capacidad de resolverlo, se debe hacer por cirugía laparoscópica, ¿no? Lo que les había dicho, miren, en este trabajo se dice la incidencia general de sangrado después de la histerectomía laparoscópica vaginal fue de 0.85%, ¿no? Y el tratamiento, indudablemente, laparoscópico es más rápido, ¿no? La paciente tiene todas las ventajas de la cirugía laparoscópica, que ya todos lo conocemos, y ningún problema. Pero nosotros tenemos a la mano, y cuando nosotros nos ponemos a revisar, vemos que se puede hacer por embolización, que es más fácil, más oportuno, y que incluso, vean ustedes, este es un trabajo que presenta el doctor Quevedo en el hospital Almenara, hace varios años, ya del 2002, en la revista de ginecología. Ahí él evaluaba la eficacia y seguridad de la embolización uterina de emergencia en el manejo de la hemorragia masiva en caso de inestabilidad hemodinámica, ¿no? Entonces él dice que se realiza embolización en pacientes con hemorragia severa, que la media de hemoglobina antes del procedimiento fue 5.2 gramos por decilitro. Reducción inmediata del subsector, complicaciones mayores. Realizó 2 histerectomías en condiciones estables. La embolización uterina de emergencia segura y efectiva en controlar la hemorragia masiva. Bien, es importante para tomarlo en cuenta para cuando hagamos manejo, sobre todo en hospitales donde hay la radiología invasiva, hacerlos que trabajen, ¿no? Este es otro trabajo más reciente de 2020, donde también nos habla de la embolización arterial transcatéter, y que también es importante, y lo he señalado acá. Vean ustedes, se presentó en las pacientes, en estas pacientes se presentó inestabilidad hemodinámica y transfusión masiva en 6 pacientes. Y ellos
Entonces habla en las conclusiones, dice, es eficaz, esta embolización arterial es eficaz y segura para la hemorragia de la histerectomía por hemorroides ginecológicas. Los hallazgos angiográficos son principalmente sangrado, pero la tinción angiográfica no es frecuente. Es posible encontrar un foco de sangrado en cualquier rama de la arteria ilíaca, así como en las arterias que irrigan la pared abdominal, pero que definitivamente se puede manejar los pacientes con inestabilidad hemodinámica, ¿no? Que en el caso de que no sea una histerectomía y que sea una hemorragia, ya sea por embarazo ectópico, cervical, como hablaba la doctora Torres, o en otro tipo de hemorragias, la embolización es indudablemente, yo creo que va a ser el futuro del manejo de este tipo de pacientes. En conclusiones, diremos que la hemorragia secundaria tras histerectomía puede surgir en un 0.2 al 2% de casos, especialmente tras se relaciona con el uso de energética vulva vaginal, ¿no? O sea, la polvo vaginal o la cirugía vaginal. Considerar los factores predisponentes, debemos considerar los factores predisponentes y tener los equipos tecnológicos para solucionar las emergencias. El manejo laparoscópico postoperatorio debe ser eficaz usando una sutura de coagulación bipolar o adhesivos, ¿no? Sobre todo los parches, que se llaman los parches adhesivos de fibrina, ¿no? En el contexto de hemorragia refractaria, la embolización de la arteria uterina reduce mortalidad, transfusiones y hospitalización. Gracias. Y podemos hacer. Gracias, doctor Torres. Hacer un disclaimer, nada más que hablé con el doctor Guevara, ya que yo tenía los tiempos, desde que estaba bien. Nadie de los ponentes ha escuchado que les avisaba sobre que nos estábamos pasando el tiempo. Le dije a la doctora Torres, al doctor Haider y a Inter, y sin embargo parece que no se entiende. Miren, por esa razón, les resumo nada más. Hay desde México, colegas desde México que felicitan, etcétera, las presentaciones. Pero básicamente las pregunta más importante es relacionado a las suturas, ¿qué suturas? Porque se han mencionado algunas que puede ser que no estén, digamos, en todos los suturas recomendadas. Se puede usar Vicryl. Dos, ¿qué opinan de segundo plano, en la histerografía? Después, con qué frecuencia en el Rebagliati y el embarazo ectópico no comunicado se usa la laparoscopía, ¿ya? Y por último, oxitocina intracornual en el anatomía uterina, ¿cuál es la técnica? Recomendaciones para evitarla, el compromiso uréteres, básicamente eso, ¿no? O sea, suturas, en segundo plano en la histerografía, de emergencia en embarazo ectópico rojo y cómo evitar el compromiso uréteres. O sea, las preguntas están para los tres, lo del tópico para la doctora Torres, lo de la cultura para el doctor Haider y la histerografía y lo de los uréteres para el doctor Peter Sandoval. Adelante, doctora Torres. Gracias. Bueno, buenas noches. En el Hospital Rebagliati, en realidad, la frecuencia de embarazo ectópico no es muy alta. En promedio se atendieron 12 casos de embarazo ectópico el año pasado, y la mayoría de estos casos no son complicados, sino son pacientes que son derivadas para manejo conservador.
¿no? Generalmente las pacientes complicadas están atendidos en los hospitales nosotros están llegando simplemente los pacientes que van a ir a un tratamiento conservador con metotrexato, tratamiento médico, para hacerles seguimiento. En el caso de los embarazos ectópicos cervicales, hemos tenido también en promedio 1, máximo 2 por año, no es mucho. Y el uso de la cirugía laparoscópica en emergencia ha aumentado en los últimos años. Contamos con personal capacitado para la resolución de problemas de este tipo de embarazos ectópicos complicados, de quistes complicados que se pueden solucionar en la emergencia por laparoscopía. La mayoría de tratamientos por vía laparoscópica. Gracias, doctora. Haider, sobre suturas y segundo plano de la histerografía. Sí, veo que la pregunta puntual en el chat es sobre qué sutura tendría que ligarse a la arteria hipogástrica, ¿no? Nosotros tratamos de utilizar básicamente cardiotómico. Estamos cogiendo un vaso, no nos hemos animado a hacerlo con nicril. Que cuando estamos haciendo una ligadura lo que es de la arteria uterina, estamos cogiendo con miometrio, entonces hay un sustento algo que aguante, ¿no? Pues de manera directa nicril, no en la hipogástrica, no me atrevo a realizarlo. Sé que en los reportes utilizamos lino y básicamente cardiotómico, o sea que es más puedan después resolverse eso. Lo otro es respecto a lo que es la histerografía en dos planos del tipo Kurz-Street, que justamente es aquel tipo de estructura que se va a realizar en forma de jareta en dos planos para aproximar mejor el plano cuando hay cirugías complicadas como lo que es miomectomías profundas, que no requiere preservar la fertilidad. Entonces, para conseguir requiere de un entrenamiento. Bueno, a pesar que todos son buenos, porque el de dos planos siempre va a asegurar una mejor hemostasia, el defecto que se le suele señalar es de que cuando se hace demasiada tensión, algunos reportes puede ocasionar necrosis por áreas. Entonces, se tiene que ver demasiada tensión, entonces evitaría eso lo que es la necrosis, para preservarlas y control de hemorragia, buen afrontamiento de la pared, entonces sí, es realmente útil. Como toda cirugía histerográfica en dos planos, más recomendable porque cualquier proceso infeccioso se come los hilos, se cambia la doble estructura, el doble plano va a responder mejor por un tema de seguridad. Y así así es. En los años 70 en Cayetano, en la residencia, usábamos el monoplano porque justamente lo que hemos seleccionado en dos planos. Había poca irrigación y se armaba todo el problema. ¿Algo más, Haider? Bueno, sí, creo que en su momento alguien ha preguntado algo sobre la oxitocina intracornual, ¿no? Entonces, sí, es cierto que es una medida que nos funciona mucho, tiene que estar escrito, pero como que sea una medida realmente así validada por muchos estudios científicos no lo hacen, pero en su momento entre emplear algo, no hacerlo, pero realmente sí es válido, ¿no? Y está escrito que se debe colocar entre medio centímetro, fundamentalmente el cuerno, colocar entre una ampolla de 10 unidades en el cuerno derecho y otros 10 unidades en el cuerno izquierdo, puede ser hasta 1.5 en cada lado, ¿no? Pero no más allá de lo que es las 30 unidades, 20 a 30 unidades máximo, dividido en ambos cuerpos, fundamentalmente. No solo es la cuestión de que cómo evitar el riesgo de también han puesto cuál es el tipo de histerectomía más frecuente que hace presencia de vísculas y que el manejo del hematoma retroperitoneal en poscirugía. Bueno, en el cuidado de los uréteres dice que hay un principio fundamental, no lesiones no se lesionan los uréteres feas si la disección la haces bien pegada al salvo que haya alteraciones a nivel de la anatomía pélvica que comprometen igualmente a la parte del uréter que está
esas es importante el programa por ahí y pedirle al doctor que le ponga catéteres, ¿no? Eso para la ubicación más de los catéteres que está operando. En cuanto a qué cirugía hace más fístulas, la cirugía que hace más fístulas es cuando no se baja bien la vejiga. Así es. Cualquier cirugía va a ser. El hematoma, por cesáreas anteriores, 2 o 3 veces la vida. También y cuando hay lesiones a nivel de uréter, cuando se quema uno o las arterias uréteras con cirugía laparoscópica, en algunas oportunidades anatómicamente el uréter está mal pegado por el útero y se llama un poquito la arteria uterina y empieza a quemar con el bipolar, alcanza la quemadura al uréter y después de 20 días, 30 días hace bien. Y el hematoma retroperitoneal era la tercera. El hematoma retroperitoneal, el manejo es fácil, ¿no? Por presión, por separadores, vasos, inmediatamente es bien difícil un hematoma retroperitoneal avanzado, salvo que haya una lesión más si hay una lesión más importante, merece la pena abrir el retroperitoneal y buscar el vaso. Si no, se habla que más del 90% de los hematomas retroperitoneales son de consecuencia. Bien, muy agradecido, Aide, muy agradecido, Víctor y doctora Esperanza. Creo que ha sido bastante completa la exposición de todos ustedes, diferentes temas que les ha tocado. Así que solo me toca despedirme a mí y pasarle el micro al doctor Enrique Guevara, presidente de la sociedad, para que haga el cierre de esta sesión. Adelante, doctor Guevara. Muchas gracias, doctor Alfredo Guzmán, por su excelente moderación de este simposio tan importante sobre hemorragias. Los tres han coincidido en que uno de los principales retos de la hemorragia es enfrentar el choque hipovolémico, ya sea por el embarazo ectópico, la primera mitad del embarazo o en la hemorragia por parto, y así como una de las complicaciones que ha mencionado el doctor Inter Sandoval de la histerectomía. Así que un agradecimiento también a nuestros tres ponentes que han compartido todas sus experiencias en este tema tan importante, a la doctora Esperanza Torres,